La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Fernando López Macari, él es presidente nacional del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Lo tenemos vía telefónica. Fernando, buenos días en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, Juan, Marcela, buenos días, ¿cómo están? Y bueno, pues para compartir con el auditorio sobre las alianzas estratégicas con legisladores de Estados Unidos para la concreción del TMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, en mejores términos para nuestro país. ¿Cuál es la labor que está realizando el IMEF al respecto? Bueno, lo que nosotros hemos realizado es a través de un acercamiento que tenemos con el señor Larry Rubin, que es el representante de la sociedad americana en México. Hemos realizado una serie de pláticas y eventos en los que hemos ido a los estados, a las ciudades principales de México, a platicar sobre los beneficios que trae a nuestro país el nuevo Tratado de Libre Comercio. Y en este sentido, nos tocó estar la semana pasada en Torreón, donde pudimos tener un encuentro con más de 100 empresarios y platicar sobre no solamente el panorama económico y el momento económico que vive nuestro país actualmente, sino las oportunidades que se abren a través de esta renegociación del tratado. Y en este sentido, ¿cuáles son las expectativas por parte del IMEF de esta labor que se está realizando y sobre todo, cuáles expectativas hay para nuestro país en cuanto a un tratado que beneficie y que se pudieran romper los candados que están imponiendo del lado de Estados Unidos hacia nuestro país y hacia el de Canadá? Lo que es una realidad, Juan, es que este tratado nos viene a dar un marco regulatorio mucho más actualizado que el que teníamos con el Tratado de Libre Comercio que hasta la fecha existe, y que nos permite modernizar la relación comercial con Estados Unidos y México basado en las condiciones actuales del comercio internacional. Y déjame darte un ejemplo. Cuando inicialmente fue concebido el Tratado de Libre Comercio, pues no existía un gran dinamismo de comercio electrónico como lo existe hoy. No existían compañías que su principal giro pudiera ser la compra y venta de productos o software virtual, que no necesariamente tenga que pasar las fronteras. Y eso, hay muchos temas que vienen desarrollados en este nuevo tratado llamado TMEC, que es la propiedad intelectual, que habla sobre el comercio digital, sobre el desarrollo de software, y eso ha permitido que las empresas que hoy compiten en esas industrias puedan tener un marco legal mucho más parejo para competir con empresas americanas y canadienses. ¿Y cuáles son las expectativas del IMEF con el nuevo gobierno que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre en relación al TMEC? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que México crece a tasas cercanas al 2%, y cuando analizamos la gráfica de cómo ha crecido la economía mundial y principalmente las economías emergentes, vemos que el promedio de las economías emergentes crecen a tasas cercanas al 5%. Y esto nos hace preguntarnos por qué México no crece a esas tasas aceleradas del 5% y sí crece a tasas del 2%, que parecieran ser unas tasas más adecuadas para economías avanzadas que para economías emergentes. Y la realidad es que lo que justamente hemos concluido es que en México existen muchas oportunidades para desarrollar nuestro país, pero requerimos de un marco regulatorio, un Estado de Derecho, un combate a la corrupción, requerimos de una tecnificación de la mano de obra, de mayores oportunidades para nuestros obreros, también requerimos de incorporar o traer nuevas tecnologías para explotar el campo
para la minería. Y esto sin duda sentimos que esto está contenido dentro del nuevo tratado, el nuevo TEMEC, y sin duda podría ayudarnos a potencializar el crecimiento que tiene nuestro país, porque, en palabras del propio presidente Trump, lo que se espera de este nuevo tratado es al menos duplicar el intercambio comercial que hay entre Estados Unidos y México. Y para los ejecutivos en finanzas, ¿cuál es el panorama que observan a partir del 1 de diciembre y sobre todo ya está a la puerta el 2019 en materia financiera con el incremento en las tasas de interés y con las reformas legislativas que se avecinan presentadas por el presidente electo? Bueno, ha habido todo el año, Juan, una presión inflacionaria importante. Tú recordarás que empezamos el año 2018 en tasas cercanas al 7% y han venido disminuyendo hasta tasas cercanas a lo que hoy estamos como el 4.3% aproximadamente. Lo que ha pasado es que ha habido una presión importante en principalmente algunos elementos que componen la inflación no subyacente y principalmente los combustibles. Esto evidentemente aunado a un tipo de cambio y a la volatilidad que ha habido en las últimas semanas en el tipo de cambio, pues generan presiones inflacionarias importantes a las cuales el Banco de México necesita controlar, porque es su mandato principal mantener la inflación de México en 3%, un punto arriba, un punto abajo. Y el instrumento que tiene para controlar la inflación, el Banco Central, es justamente las tasas de interés. Mientras en México sigamos teniendo un ambiente de volatilidad en el tipo de cambio, que justamente, como tú bien comentabas, pudiera estar causado por los anuncios de legislaciones que pudieran afectar a ciertas industrias o que pudieran disponer de las reservas del Banco Central o la cancelación de proyectos de infraestructura importantes, pues evidentemente esto genera nerviosismo en los mercados, genera incertidumbre y lo que provoca es una volatilidad importante en nuestra moneda, lo cual evidentemente se traduce en presiones inflacionarias, lo cual, como explicaba yo, deriva en ajustes a la tasa, a la cual estamos hoy a un 8%, ¿no? La creación de este consejo de asesores de altos empresarios de nuestro país, entre los que destacan los directores de los principales medios de comunicación electrónicos de Televisa y TV Azteca, entre algunos otros empresarios, ¿podría abonar a un mejor ambiente de relación gobierno-empresarios que empezó con el pie izquierdo? Empezó, yo te diría, con el pie derecho, la relación cuando originalmente después de la campaña se tuvo una serie de acercamientos con empresarios y se mandó un mensaje de pragmatismo, un mensaje de que el presidente electo iba a respetar las condiciones actuales de negocios y que iba a hacer alianzas con los empresarios, iba a mantener las condiciones de certidumbre en nuestro país. Posteriormente tuvo un tropiezo importante en las últimas semanas. Se vio lastimada esta relación debido a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, de la Ciudad de México en Texcoco, y seguido de 2-3 anuncios, entre ellos la eliminación de las comisiones, la propuesta de la eliminación de las comisiones bancarias y el cambio de mandato del Banco Central para utilizar las reservas en parte de lo que son los gastos y inversión del gobierno, y esto evidentemente vino a quebrantar la relación que pudiera existir entre los empresarios mexicanos y el futuro gobierno, principalmente poniendo en cuestionamiento a los interlocutores. Y la respuesta que el nuevo gobierno, el gobierno electo, ha encontrado es crear este consejo de empresarios con los cuales
se pretende puedan ser un grupo de asesoría para él. La realidad es que la sociedad cuenta con grandes empresarios conformados en organizaciones muy serias, muy importantes, que tienen investigación, que tienen instrumentos de investigación importantes, como es el IMEF, como es la Coparmex, como es el CCE, como es la CONCANACO, la CONCAMIN, y lo que creemos es que si estos empresarios pudieran venir a sumarse a los esfuerzos que hace la sociedad civil organizada, pues bienvenidos, y empujemos todos por un mismo México. Sin embargo, hay que recordar que en campaña hubo una seria confrontación de López Obrador con algunos de los grandes empresarios a los que incluso catalogó como parte de la mafia del poder. A eso me refería yo cuando hablaba de haber empezado con el pie izquierdo. Ya como presidente electo vino todo esto que se comenta. Pero ¿qué tanto estos bandazos, si se pudiera decir así, afectan a los mercados financieros y sobre todo la confianza en los inversionistas que un día habla de la mafia del poder, otro día dice que va a respetar, otro día cancela el aeropuerto, otro día forma un consejo asesor de empresarios? ¿Qué tanto puede generar desconfianza este tipo de actitudes? Genera mucha desconfianza, sin duda. Inclusive podemos ver en la última minuta del Banco Central de la semana pasada, de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, se menciona la palabra incertidumbre más de 4 veces en la redacción del boletín del Banco Central. Genera un ambiente de confusión importante. Y déjame explicarte un poco el concepto. Los capitales, el dinero es extremadamente sensible. Es extremadamente sensible porque en un mercado, cuando el mercado va a la alza, pues tú quieres ser de los primeros en entrar con tu dinero y comprar barato y que el mercado suba y ganes dinero. Y cuando el mercado va a la baja, la regla es que tú quieres ser el primero en salirte, ¿no? Entonces, cuando se generan ambientes de nerviosismo, de incertidumbre o de inestabilidad en los mercados, pues evidentemente lo que todos los inversionistas hacen para proteger sus capitales cuando perciben una situación de esta naturaleza es sacar su dinero del mercado para protegerse de una eventual pérdida. Y esto no le viene bien a nuestro país porque hemos sido un país que durante los últimos, podría decir probablemente 20 años, hemos construido un marco de confianza importante en torno a nuestros mercados financieros y a nuestras inversiones extranjeras. Esto ha permitido que México se desarrolle bien, mal, de manera limitada o de manera importante. Cada quien tendrá su juicio, pero ha permitido que en México sea una opción para los grandes capitales mundiales. Y eso es lo que no debemos de perder. No debemos de perder de vista que debemos de estar dentro de las opciones que tienen los grandes capitales para invertir en el mundo. Abel Iriarte, en su colaboración para El Financiero, escribía la semana pasada que en solo 2 semanas las decisiones de Andrés Manuel López Obrador y su equipo habían generado pérdidas por 830,000 millones de pesos. Y hacía la suma de todas estas cantidades con base en lo que se perdió con la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con lo que trajo como consecuencia en las pérdidas en las bolsas, sobre todo a BBVA Bancomer, la pérdida también en la bolsa 3 días continuos por el anuncio del fin de las comisiones bancarias y sobre el aumento de las tasas de interés que trajo como consecuencia un incremento de la deuda. Todo eso, decía Abel Iriarte, sumaba 830,000 millones de pesos cuando aún no ha tomado posesión. ¿Cuál es el análisis del IMEF en cuanto a la salida de capitales en este lapso? Bueno, como justamente comentábamos, evidentemente ante la situación de incertidumbre en los mercados, se genera una salida de capitales importante que nos cuesta mucho trabajo conceptualizar. Y déjame decirte por qué nos cuesta mucho trabajo conceptualizar. Bueno,
Cuando hablamos de un concepto tan abstracto como o tan genérico como los mercados, nos cuesta entender que los mercados están compuestos de inversionistas individuales, personas físicas o morales, fondos, ahorradores, trabajadores inclusive que trabajan a través de las Afores, que tienen su dinero invertido en algún instrumento financiero que propone el mercado, como puede ser deuda, tasa fija, acciones, secades, etcétera, ¿no? Entonces, los mercados, cuando hablamos de este concepto de los mercados, no es más que probablemente un individuo que trabaja en una empresa, cualquier empresa mexicana, que tiene una Afore, que ahorra para el retiro y entonces esta Afore invierte su dinero en proyectos como que considera de bajo riesgo, pero que le va a generar una utilidad en el largo plazo. Proyectos como los instrumentos financieros como el aeropuerto, el bono del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, los CECADES, productos como acciones de algún banco mexicano o extranjero que cotice en México, y así nos vamos en la integración de un portafolio. Cuando estas caídas vienen, lo que afecta es a la posibilidad de incrementar el ahorro de los mexicanos, o a lo que afecta es a la posibilidad de generar una mayor riqueza para los mexicanos. Entonces, tendemos a pensar que estos grandes mercados son personas muy lejanas a nosotros, y no lo son. Puede ser, estos grandes mercados puede ser tu dinero, mi dinero o el dinero de cualquier persona que nos esté escuchando. Es ahí la responsabilidad que conlleva proteger este ambiente de certidumbre, porque al generarse un ambiente de incertidumbre, se dan pérdidas importantes que afectan a los bolsillos del mexicano común y corriente. Y no tenemos muchas veces en vista y en perspectiva esta situación. Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, nuestro agradecimiento por participar en esta emisión de Contextos. Al contrario, les mando un abrazo a usted y a todo su auditorio. Buenos días.